una frase común que se escucha en mi casa ya cuando estoy a punto de salir. Ya saben, uno va tarde, hasta 5 minutos va a salir y de repente ya voy a cruzar la puerta, hago así y de repente, ¿y dónde están las llaves del carro? Ante esa pregunta aparecen dos escenarios, dos posibles escenarios que implican una búsqueda profunda. Escenario número 1, que se encuentre escondido en algún lugar oscuro, de la casa, puesto allí por nuestro nuevo huésped, que, como decía hace un momento, que implicaría una intensa búsqueda. O sea, imagínese el escenario, la familia entera tratando de preguntarle: Fran Esteban, ¿dónde dejaste las llaves? Y el pobre peladito, ese es un escenario. Ahora, hay otro escenario que es peor que tenerlo en cualquier lugar de la casa, y es que las llaves estén en la cartera de mi esposa. Esa sí que es una búsqueda profunda. Hermano, yo he llegado a la conclusión que las carteras de una mujer le dan vida a cualquier cosa. Yo le puedo asegurar que a esas llaves le salen patas, porque tú coges la cartera, la pones de aquí, la volteas, la sacas y no aparece nada, no aparece. 3 días después, ahí encontré las llaves. ¿Dónde estaban? En la cartera. Bueno, y me acordé de esto al pensar en mi mensaje de hoy, que he titulado Búsqueda Profunda. Todos, en alguna etapa de nuestra vida, nos hemos hecho la siguiente pregunta: tiene que haber algo más que esto. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? En algún momento uno se ha dicho, no sé en medio de qué situación, pero sé que en algún momento hemos dicho: tiene que haber algo más que esto. Y esta afirmación denota la búsqueda de una realidad, denota la búsqueda de significado. Muchas veces esa búsqueda de significado es la que nos impulsa a trabajar más fuerte, a querer tener más cosas, a querer de repente escalar, a vivir ciertos placeres, y cuando nos damos cuenta terminamos buscando el significado de la vida en lo que hay por fuera. En otras ocasiones tratamos de buscar ese significado dentro de nosotros mismos. Y en ese momento yo me convierto en el centro de todo. Yo soy el fin de todo. Yo lo merezco todo. Yo soy la respuesta de todo. Yo lo puedo todo. Pero la realidad es que somos tan frágiles. Y lo que te cuesta toda una vida construir, en un instante se puede derrumbar. Una noticia, una pérdida, un diagnóstico, una traición, de la noche a la mañana simplemente puede acabarlo todo. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? Entonces entendemos que el verdadero significado de la vida no está afuera ni adentro, sino arriba de nosotros. Alguien alguna vez dijo: nada es eterno sino aquello que hago por Dios y por los demás. Todo lo que hagamos por nosotros mismos
se muere con nosotros. Somos seres espirituales, mi hermano. Y como seres espirituales, buscamos una realidad que no puede ser material. ¿Sabe? Nosotros no somos seres físicos que tenemos una experiencia espiritual. Somos seres espirituales en una experiencia física. Fuimos espíritu antes de cuerpo. Por lo cual, esa realidad que estamos buscando no puede ser física. Esa realidad debe ser eterna, debe ser espiritual. En el interior de todo ser humano hay un hambre de significado que solo puede ser satisfecha por algo eterno. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice, y puso eternidad en el corazón de ellos. Dile al que está a tu lado, Dios puso eternidad en tu corazón. Y esa eternidad solo puede ser satisfecha, solamente puede ser llenada por algo eterno. Por eso uno se cansa, por eso uno llega un momento en que nada, tú disfrutas las cosas mientras están. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? El día que tenga esto, el día que tenga aquello, el día que tenga aquello. Llega un momento en que ya lo tuve. Yo me acuerdo, la primera vez que yo tuve un carro nuevo, me monté en el carro. Decía, ya. Es más, cogía y cuando pasaba por los almacenes que había en los vidrios, trataba de pasar, porque ¿sabe qué me frustraba? Que yo no me podía ver por fuera. No, ya. A uno como que le queda, no sé si a alguien le ha pasado algo así. O sea, ya lo tiene y de repente al ratico te parquean 3 modelos mejores que el tuyo. Hermano, solo nos puede satisfacer realmente algo eterno. Y ese eterno es Dios y ese eterno se llama Jesucristo. Efesios 1:23 dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dile que está a tu lado, de Él no te aburrirás. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo encontrar ese significado en Dios? 2 cosas. Salmo capítulo 46 versículo 10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Dile que está a tu lado, no es despacito, despacito. Dile, aquíétate. Alguien Dios lo trajo aquí solamente para decirle eso. Estate quieto. Y no es a Frank Esteban está dormido. 2 cosas, solamente voy a compartir 2 cosas que necesitamos para encontrar ese significado en Dios y que encontramos en este pasaje. Lo primero, necesitamos reconocer el hambre por Dios que hay en nosotros. Como le dije hace un momento, Él colocó eternidad en el corazón y solamente algo eterno. Pero para poder encontrar ese significado en Él, tienes que reconocer que en ti hay un hambre por Dios. ¿Sabe? Muchas veces en nuestra búsqueda por Dios queremos que la búsqueda sea rápida. Pero Él quiere una búsqueda en reposo. Queremos una búsqueda inmediata, pero Él quiere una búsqueda íntima. Y la intimidad requiere quietud. Tú no puedes tener intimidad acelerado.
Tú no puedes tener intimidad afanado. Amén. Las mujeres digan amén. La intimidad requiere reposo. La intimidad, por eso él dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. El problema es que ante esa ansiedad interior, ante ese afán, ante ese querer una respuesta rápida, ante ese querer que Dios se manifieste ya, muchas veces decidimos ignorar la búsqueda del alma. Esta es una de las razones por las cuales a veces buscar a Dios se hace difícil. Es que yo lo busco, pero es que no pasa nada. Existe hambre por una realidad espiritual, pero no logramos aquietar nuestro interior. Y por eso muchas veces terminamos decidiendo simplemente ignorarla. ¿Sabe? Los últimos 5 años he tratado de cultivar una disciplina, la disciplina del retiro. 1 o 2 veces al año me voy a un lugar, un hotel, me voy, qué sé yo, un apartamento, un lugar, y me meto solo 2, 3, 4 días. Solo para escucharlo a él. Y a través de los años he entendido que al principio llegaba y trataba de encontrar y me desesperaba. Hasta que entendí esto, hasta que aprendí esto. Y usted sabe qué es lo primero que yo hago. Cuando llego, ¿sabe qué es lo que hago? A veces se me va todo el día en eso. ¿Sabe qué hago? Dormir y pensar. Hasta que me canso de pensar y hasta que me canso de dormir. O sea, me toca desintoxicar el alma. Me toca, sí, como vaciar. De tanto acelere, de tanta cosa que hay que hacer y esto y lo otro, uno va todavía a millón. ¿Sabe? Yo le pregunto, ¿cuál es lo opuesto de la quietud? ¿Cuál sería lo opuesto de la quietud? Lo opuesto de estar quieto es estar afanado, estar apresurado. El término hebraico para estar quieto podemos traducirlo como cesar el afán, como parar la pelea. Dile que está a tu lado, deja de pelear. Dejar de agitarse internamente. Y esto se refiere a esa ansiedad, a esa lucha interior, que muchas veces esa lucha interior lo único que hace es que confunde la búsqueda. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que produce esa batalla interna que termina distrayéndonos de la búsqueda de Dios? Una sola palabra. Una sola palabra. Y la palabra es control. Diga conmigo, control. Dile que está a tu lado, quien te ve. Y si tiene una mujer al lado, ¿te gusta el control? No, yo soy el único que le gusta el control aquí. ¿Cuántos saben que nos gusta el control? Nos gusta sentirnos bajo control. Y hasta cierto punto no está mal. Pero el problema es que no hay descanso para nuestra alma porque hay una necesidad desesperada de controlar las cosas en medio de esa confusión interna. Ahora, al buscar el control, escúcheme bien, al buscar el control, la tendencia es a impacientarnos con Dios. Entonces, ¿sabe qué terminamos haciendo? Terminamos adelantándonos a Dios, terminamos completando sus frases. Dios medio empieza a hablar y ya tú dices, ya sé qué me quieres decir, listo, ya, eso es lo que estaba buscando. Y sin darnos cuenta, se nos olvida de que nosotros no somos Dios.
Dile que está a tu lado, tú no eres Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe cuál es el resultado? Ante la impaciencia, por no tener el control. Resultado final, perdemos el control. O sea, buscando control, terminamos perdiéndolo. O peor, terminamos pensando que tenemos el control para chocarnos y despertar de que todo era simplemente una ilusión. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? La rabia. ¿Sabe qué es rabia? ¿Sabe usted por qué coge rabia? Por la frustración de no tener el control. Ahora quiero que sepa algo, mi hermano. El control no es el resultado de una habilidad humana. He dicho, el control no es el resultado de una habilidad humana. El control, más que algo que obtienes en tus fuerzas, el control es algo que recibes de Dios como consecuencia de depender de Dios y esperar en sus promesas. Dígale que está a tu lado, por andar queriendo controlarlo todo, andas descontrolado. Porque el control no se obtiene, el control se recibe. Cuando aprendemos a esperar en Dios, cuando esperemos a esperar en sus promesas. Mire, cuando usted ve el contexto de Salmo en el capítulo 46, el Salmo que acabo de leer, en los versículos de arriba, en el versículo 9, el contexto es un contexto de batalla, es un contexto de guerra. Pero en medio de esa batalla, en medio de esa guerra, en medio de la confusión, en medio de la oscuridad, Dios dice, estad quietos y reconozcan que yo soy Dios. En otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo? Aunque estemos en medio de la batalla, Dios tiene el control. Sepa que cuando usted pierde el control, Dios no pierde el control. Y es solo que en medio de esa turbulencia, en medio de esa batalla, tú seas capaz de aquietar tu alma para ver cómo en medio de lo que no parece, Él está obrando. Ahora, muchas veces el mayor peligro no es cuando estamos en la prueba. Porque hay veces que Dios simplemente deja que te quedes sin nada. ¿Sabes para qué? Para que sepas que al fin y al cabo lo único que verdaderamente tienes es a Él. Y cuando no tenemos nada, cuando ya no tenemos de dónde agarrarnos, nos toca depender de Dios. Por lo cual a veces ese no es el escenario más peligroso. El escenario más peligroso a veces viene cuando estamos en medio del éxito y se nos olvida quién fue el que nos levantó. Se nos olvida quién fue el que le intervino. Se nos olvida quién fue el que nos levantó, nos rescató cuando nadie daba un peso por mi situación. Entonces, en resumen, hermano, en medio de la prueba o en medio del éxito, en medio de la tormenta o en medio de la calma, lo que yo necesito reconocer es que lo único que me puede satisfacer el hambre no es una respuesta, no es una solución, no es el control. El único que puede satisfacerme el hambre, estando en calma o estando en tormenta, estando en éxito o estando en prueba, es Dios. El salmista así lo decía. Salmo 63, 1 al 8 dice: oh Dios, tú eres mi Dios.
De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cantos de alegría. Recostado, me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. ¿Sabe qué es lo más lindo de este pasaje? ¿Cuál fue la circunstancia en la cual fue escrita? ¿Sabe? Y en medio de cuando David escribió este salmo, él estaba en el desierto. Él estaba en una circunstancia difícil, pero en medio de esa circunstancia difícil, él encontró una profunda satisfacción en la presencia de Dios y en las promesas que Dios le había entregado. Hermano, después de aconsejar a gente, de trabajar con líderes, de mentorear a personas en esa búsqueda de Dios, he llegado a una conclusión. Cuando la gente viene con los problemas, cuando la gente viene con las crisis, al final he entendido algo. Y es que la felicidad y la tristeza no está determinada por una situación favorable o desfavorable, sino más bien por la presencia o la ausencia de Dios en nuestras vidas. Nuestro medidor de realización y satisfacción se encuentra primero en Dios. Por eso me he encontrado con gente viviendo la crisis más grande de su vida. Cosas que jamás pensaron tener que vivir. Situaciones que creían jamás iban a poder aguantar, diciendo, pero en la presencia de Dios, pero encontrándose con Dios y decirme, pastor, si tenía que pasar por todo esto, si tenía que perder todo esto para tener esta relación que estoy teniendo con Él, bien valió la pena. Dile que está a tu lado. Tu preocupación, más que por una solución, es por Dios. O sea, Dios te resuelve eso sin que pase nada. ¿Sabe, hermano? Fe no es creer que Dios todo lo puede. Dios omnipotente, ese es un concepto teológico. Dios todo lo puede, hasta el que no cree, sabe, Dios todo lo puede. Eso no es fe. Fe tampoco es creer que Dios tiene que hacer las cosas como tú dices que las va a hacer. Ajá, y si no las hace. ¿Cuántas veces tú creías que Dios iba a hacer cosas de tal manera y al final no las hizo? Y dejó ese Dios. Eso no es fe. Fe no es creer que Dios todo lo puede. Fe no es creer que Dios tiene que hacer las cosas de la manera como yo pienso que la van a hacer. Fe es creer que Dios es. Pase lo que pase,
aunque no pase lo que yo creía que iba a pasar, aunque no suceda nada, yo sigo creyendo que Él es Dios. Eso es fe. Primero, tienes que reconocer el hambre de Dios que hay en ti. Segundo, tienes que reconocer a Dios. Salmo 46 otra vez dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Hermano, ¿cuál es el propósito de la quietud en ese pasaje? Alguien que me diga. Ahí está. ¿Para qué? Para conocer a Dios. El propósito de la quietud es conocer a Dios. Hermano, la quietud nos debe llevar a cultivar el hábito de oír a Dios de manera regular. Repito eso. La quietud nos debe llevar a cultivar el hábito de oír a Dios de manera regular. Ahora, es ese oír de manera regular el que te va a permitir oír de manera natural es ese oír de manera regular lo que te va a permitir oír aquello que naturalmente nunca hubiese sido capaz de oír. En otras palabras, hay que oír, hay un oír que solo puedes experimentar si estás oyendo. Ahora sí se confundieron. Hay cosas que no vas a poder oír a no ser que estés oyendo otras. ¿Sí me entiende? Porque estoy oyendo regularmente, entonces hay otras situaciones en las cuales puedo oír a Dios. El que oye entiende lo que estoy diciendo. Y si usted no entiende lo que estoy diciendo, entonces Dios le está diciendo: necesitas oír. Tú escuchas. Y porque escuchas y porque oyes, en medio de otras situaciones de la vida, tú eres capaz de oír a Dios. ¿Sabe? Hay veces, hermano, que suceden cosas que de repente nos toman por sorpresa. A veces tenemos que tomar decisiones o tenemos que aconsejar a alguien. Pero por cuanto muchas de esas veces pude haber escuchado a Dios primero, aquello que en una circunstancia natural me debía angustiar, no me angustia. Por el contrario. Porque lo que más desanima es el desconocimiento. Pero cuando tienes el conocimiento, tú te animas. Entonces, en medio de una crisis, en medio de una situación adversa, cuando tú has escuchado a Dios, cuando tú has oído eso que naturalmente hubieses enfrentado con desánimo, con decepción, lo enfrentas con paz. No es la situación. Tu paz no depende de la situación. Más fuerte que la situación es haber oído a Dios. Más fuerte que la turbulencia que pueda despertar una situación natural es la paz que despierta nuestro corazón cuando sabemos que hemos oído a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces entendí, hermano, que el oír no es solo parte de la búsqueda. El oír es parte del descanso. El oír no solo es la clave de la búsqueda, el oír es la clave del descanso. Esta palabra es para alguien. Hermano, tienes que aprender a descansar en Dios y en sus tiempos. Te lo voy a repetir. Tienes que aprender
a descansar en Dios y en sus tiempos. Porque los tiempos son la clave de todo. No corras, no te apresures. Vive el proceso que Dios ha planeado para ti. Pero pastor, es que si no aprovecho ahora, voy a perder la oportunidad. Es que si no aprovecho esto, es que si se me pasa esta, entonces ¿cómo? Hermano, hoy te digo algo. Que si eso es un llamado de Dios para ti, si eso es la voluntad de Dios para ti y tú estás escuchando a Dios, no tienes que afanarte por nada. Puedes estar seguro que si permaneces en el proceso que Él escogió para ti, lo que va a pasar, lo que tiene que pasar, va a pasar cuando tenga que pasar. Si Él lo quiere para ti y tú estás alineado con Él, no hay hombre, no hay diablo, no hay infierno, no hay crisis, no hay situación que te lo quite. Ahora, la única excepción es cuando Dios dice, hazlo ya. Si Dios dice, hazlo ya, y tienes la convicción de que es Él, entonces debes actuar inmediatamente. Otros casos es cuando alguien dice, creo que Dios me ha hablado, y actúan impulsivamente. Se apresuran a hacer las cosas y se desilusionan cuando las cosas no salen como querían. La voz de Dios te da paz. Y hay gente que termina actuando no dirigido por el reposo de la voz de Dios, sino por el contrario, terminan actuando por la ansiedad. Ignoran la búsqueda, interpretan las cosas y después dicen, Dios me dijo. Para muchas veces aún llegar a decir, Dios me falló. Pero tal vez no escucharon. Tal vez lo que hay es una preocupada necesidad de significado. Entonces, tengo que hacer esto. Creemos que el significado está en hacer esto o aquello. Pero quiero que sepa, hermano, nuestro significado no está en lo que hacemos. Nuestro significado está en a quién le pertenecemos. Por eso, hoy te digo, hermano, todo empieza con estar quieto y saber que Él es Dios. Eclesiastés 2, del 1 al 24, y estas fueron las palabras del sabio. Me dije, vamos, probemos los placeres. Busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Versículo 3 dice, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando enormes viñedos. Versículo 8 dice, junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ni un placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho.
la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Versículo 17. Por lo tanto, llegué aún a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nadie tiene sentido. Es como perseguir el viento. Versículo 20. Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Versículo 24. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y de la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Y mire su conclusión final. Luego me di cuenta de que todos esos placeres provienen de la mano de Dios. Esta fue la conclusión del sabio Salomón. Uno que lo tuvo todo. Todo aquello por lo que muchas veces nosotros invertimos la vida entera tratando de buscarle significado a la vida. Hace un tiempo atrás yo oí la voz de Dios en este pasaje. Y después de leer el pasaje y meditar en él, escuché la voz de Dios que me dijo: Frank, ¿qué necesitas para sentirte realizado? Ya era pastor. Me estaba preguntando: Frank, ¿en qué estás buscándole significado a la vida? Sin darme cuenta esa madrugada, me di cuenta que estaba buscándole el significado, que estaba buscando realización en logros. El día que tenga un gran ministerio, el día que alcance muchas multitudes, el día que haga esto, haga aquello, tenga esto, tenga aquello. Entonces la vida se vuelve tan complicada. Entonces sentirse realizado se hace tan inalcanzable. Pero Dios, en su sabiduría, así, porque todo eso que quería, lo quería para Él. ¿Usted me entiende? De Él es la gloria, pero mía es la vanagloria. Entonces me hizo otra pregunta. Esa misma madrugada me hizo otra pregunta y me dijo: Frank, por un momento yo quiero que recuerdes cuáles son los momentos más significativos de tu vida. ¿Cuáles son los momentos donde te has sentido más vivo que nunca? Y para sorpresa mía, no me acordé, no vino a mi memoria la vez que compré mi carro nuevo o mi primera casa. No vino a mi memoria los días en que obtuve grandes logros en el ministerio. No, nada de eso llegó a mí. Pero sí empezaron a llegar a mi corazón muchos momentos solo, en mi habitación, en una mesa redonda. Otros momentos en el sofá, mirando por la ventana. Otros momentos de madrugada caminando en el parque. Momentos todos que describían un encuentro con Dios.
Entonces entendí esa mañana que esos son los momentos que le han dado sentido a mi vida. ¿Y sabe qué pasó? Descansé. Descansé porque entendí que no tengo que tener tanta cosa para sentirme realizado. Descansé al entender que Él solo quiere que yo encuentre realización en Él. Descansé en saber que no importa si obtengo o no tengo aquello, si hago o no hago lo otro. Oh, el día que lo encontré a Él, teniéndolo a Él, me siento realizado y mi vida se puede acabar hoy que estoy realizado. Entonces la vida dejó de ser complicada y se volvió mucho más sencilla. Ese día tuve un renuevo. Ese día pude reconocer que mi hambre era por Él, y en medio de la quietud del alma oír la voz de mi Creador que me dio descanso. Dale quietud a su alma. Dale quietud a su alma. Padre, hoy me levanto como se levantó Jesús en medio de la tormenta, y le digo a esas voces que angustian su alma: cállate. Cállate. Haz silencio. Y deja que escuchen la voz de su Creador. Más que la voz de una respuesta, más que la voz de un milagro, más que la voz de una solución, tu voz, tu voz, tu voz. Esa voz que los hará sentir seguros. Porque aunque ellos aparentemente perdieron el control, tú tienes todo bajo control. Padre, que una profunda hambre, que hoy ellos puedan descubrir el hambre, que el hambre de Dios, eso que no lo puede satisfacer ninguna otra cosa en esta vida, sino tu voz. Yo declaro que se despierta un hambre por oír su voz, un hambre que te lleva a la quietud, un hambre que te lleva a esconderte mañana por la mañana. Antes de salir, se despierta un hambre que te lleva a arrodillarte y decir: háblame, Señor, háblame. Háblame, y que esa voz le dé significado a mi vida. Esa voz haga de lo complicado algo sencillo. Esa voz me entregue el placer que solamente puede provenir de ti, Señor. Dile: háblame, háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, háblame. Háblame, Señor. Termino con esto. Hermano, en la vida hay 3 nuevos comienzos.
Primer nuevo comienzo. No se siente, ya nos vamos, tranquilo. El día que nos encontramos con Dios por la primera vez. El día que le entregamos nuestro corazón. Segundo nuevo comienzo. El día que nos apartamos y volvemos a Él. Tercer nuevo comienzo. Son esos renuevos. Esos renuevos que vienen a tu alma cuando tú sabes que Él te habló. Ese día yo tuve un renuevo. Mi vida ese día entró en otro nivel. Dios hoy quiere que tengan un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo empieza con su voz. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra no se va a saco roto, sino que aún mañana mismo se van a detener. Como dice Jeremías, párate, detente y pregunta por la senda antigua. Y dice, entonces encontrarás ese descanso anhelado. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no se queda en su mente, sino que la llevan a la acción. Y mañana mismo, Señor, se levantarán, se colocarán frente a su Biblia 5 o 10 minutos. Y esta será su oración. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Y tú, Señor, como buen Dios que eres, Señor, les hablarás y darás paz a su alma. Señor, así lo creo, así lo declaro. Declaro un nuevo comienzo en la vida de cada uno de ellos, producido por tu voz. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Y todo el que lo recibe grita: